Que el Señor Jesús me les bendiga. Es una bendición enorme para mí estar con todos ustedes en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Mi nombre es Lina Marcela Muñoz, conocida por la gran mayoría de ustedes, y doy gracias a Dios porque el Señor nos permite ver un nuevo día para alabarle, para glorificarle, para darle gracias por sus inmensos favores y su gran misericordia para con todos nosotros. He sido invitada para estar con todos ustedes y créanme, para mí es un honor poder llevarles la palabra del Señor a la iglesia del Señor, a ustedes, mis queridos hermanos, en este día. Personas tan especiales, personas que en este momento estamos pasando esta situación tan particular, pero que sé que en sus corazones está el amor a Dios, está el seguirnos congregando en nuestras casas, desde nuestras salas, desde nuestras habitaciones. Nuestro espíritu está conectado con la presencia del Señor y no pierda ese espíritu hermoso. Seguramente ya hemos cantado, seguramente ya hemos adorado en este día, así que no se desconecte. La invitación es para que siga en este mismo ambiente. Me han invitado como psicóloga que soy para que trate un tema muy importante. Estamos viviendo estos temas, estas situaciones tan complicadas de la crisis, de la pandemia que ha venido al mundo. Así que nuestras emociones están un poco desbordadas, nuestras emociones están un poco alteradas y nos pasa a todos, no tenemos por qué sentirnos mal porque de alguna manera todos nos hemos visto afectados en nuestra parte emocional. Así que pido a Dios en esta hora para que el Señor me use a través de estas palabras, para que lleguen a tu corazón, para que en tu familia se vean beneficiados por estas palabras que Dios nos va a hablar en esta mañana. Señor Jesús, te pido que llegues a cada casa, a cada hogar, a cada familia, Señor, que intervengas en las emociones, que intervengas en la mente, que intervengas en el corazón, que llegues allá a la necesidad de cada hogar, de cada familia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que leamos ahí en casita, los que puedan hacerlo, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 y 23, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiero volverles a leer el versículo 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando hablamos de la emoción, tenemos que hablar de la parte etimológica, es decir, del significado, de dónde viene, de su raíz. Y encontré que emoción es un impulso involuntario, originado como respuesta a los estímulos del ambiente, que induce sentimientos en el ser humano y en los animales también, y que desencadena conductas de reacción automática. La especie humana es considerada capaz de controlar sus emociones a diferencia de otras especies de manera consciente. Entonces, una de las cosas más importantes que necesitamos hacer es liberar nuestra mente y toda batalla que se pelea en nuestro mundo exterior, todos los estímulos, toda situación a la que nos enfrentamos, primero tiene que enfrentarse a nuestro mundo interior, es decir, a nuestra mente. Entonces, cuando hablamos de que podemos controlarlo, de que podemos de alguna manera modular esas reacciones, entonces hablamos que en ocasiones son cosas inconscientes, pero que van a nuestro consciente también y las podemos controlar. Cuando algo no nos gusta, por ejemplo, mostramos una reacción facial o nuestro pulso cardíaco se aumenta cuando sentimos una emoción como el miedo. Cuando tenemos una reacción como la agresividad, pues entonces en ocasiones cuando la persona es muy agresiva y cuando está muy enojada, entonces estalla en llanto. Esas son cosas que a veces no podemos controlar. Cuando hablamos entonces de emoción, es algo que es inherente al ser humano y que a veces es complejo y que es difícil de manejar. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una bendición muy grande. A más de ser humanos que dicen que podemos controlar nuestras emociones, a veces cuando vienen las crisis, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen circunstancias como las que nos han acaecido en estos últimos días,
pues sentimos que esas emociones cuesta controlarlas, sentimos que esas emociones más bien como que nos dominan ellas a nosotros y no pudiéramos controlarlas nosotros a ellas. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es en eso en lo que yo quisiera centrar este mensaje esta mañana en el nombre de Jesús. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice claramente ahí en su palabra que nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Y estaba yo buscando en la palabra del Señor, en otra versión, me encantó otra versión que decía que nos dio espíritu de fortaleza, de amor y autodisciplina. Son sinónimos. Nos dio espíritu de fortaleza, amor y autodisciplina. Entonces nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Cuando hablamos de nosotros los seres humanos, nosotros tendemos a alterar el orden de Dios en todos los aspectos. Y yo a nivel personal, yo, Lina Marcela, cuando me pongo a analizar esta situación que estamos viviendo, he llegado a la conclusión que todo esto que hemos venido viviendo sencillamente se debe a que nosotros los seres humanos hemos provocado hemos provocado situaciones en nuestro mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, del cambio climático, eso es culpa de nosotros los seres humanos, porque hemos contaminado la tierra, porque hemos dañado la capa de ozono y por una cantidad de situaciones. Hemos alterado el orden de Dios. Cuando el Señor nos dice de amor, de poder, de amor y dominio propio, nos habla del amor no hacia nosotros mismos, nos habla del amor hacia los demás. Y cuando nos habla de dominio propio, nos habla de dominio propio a dominarnos a nosotros mismos. Alteramos el orden porque entonces nos amamos nosotros y queremos dominar a los demás. Y lo que Dios manda es amar a los demás y dominarnos nosotros mismos. Quisiera en ese mismo orden entonces que tratáramos, para hablar de emociones, de ese espíritu que el Señor nos ha dado de poder, de amor y dominio propio. Cuando hablamos entonces de poder, hablamos de fortaleza, y cuando yo busqué un significado de fortaleza encajado al tema de las emociones, encontré el significado de mente balanceada. Escúchese, mente balanceada. Y encontré un investigador llamado Reni Jagoreski, que hablaba de que las emociones no son negativas, es decir, en sí las emociones que pensamos nosotros que son negativas, como la ira, como el enojo, como la rabia, no son negativas en sí, sino lo malo son las polarizaciones, y esa postura me encantó y se las quiero compartir. Hay solo dos factores que convierten estas emociones en potencialmente negativas: el tiempo de permanencia y las cogniciones que acompañan esas emociones. Es decir, desde la óptica de este investigador, la rabia, por ejemplo, puede servirnos para proteger un territorio que se siente amenazado o que se cree amenazado. La tristeza nos puede llevar a hacer una introspección curativa. La culpa nos puede ayudar a reconstruir nuestra moralidad. El problema de estas emociones que creemos negativas en sí no es sentirlas. El problema de ella es que se vuelvan permanentes en el tiempo y las cogniciones o los pensamientos que las acompañan. Por ejemplo, el miedo. Es normal sentir miedo ante una situación como la que estamos viviendo. El problema es que ya se quede instaurado y que constantemente estés con miedo y que todos los días estés con miedo. Y que al miedo lo acompañen pensamientos como: nos vamos a morir, me voy a enfermar, voy a dejar sola a mi familia, y cosas como estas. La rabia o el enojo no es miedo, no es malo en sí, porque de alguna manera te puede ayudar a protegerte de amenazas externas. El problema es cuando todos los días estás enojado, se queda permanente ahí, marcado en el tiempo. Todos los días estás enojado o estás constantemente ofuscado, y eso te causa muchas situaciones, incluso a nivel físico. Que el Señor nos ayude con esos extremos, mis queridos hermanos.
Esta mañana yo sé que el Señor está aquí para hablarnos, te está hablando a ti, pero también me está hablando a mí. Que el Señor nos ayude a no andar en el extremo, que el Señor nos ayude a estar equilibrados, espíritu de poder, de fortaleza, equilibrio, no es más ni es menos. En Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Que el Señor Jesús nos ayude para pregonar libertad a los que están cautivos de esos pensamientos negativos, no solamente de esta crisis. Estoy segura que allá hay personas escuchando este mensaje y dicen: es verdad, yo vengo con miedo desde antes de la crisis, vengo con temores desde antes de esta crisis, vengo con enojo desde antes de la crisis, vengo con rabia y con angustia desde antes de la crisis, pero yo quiero invitarte esta mañana en el nombre de Jesús para que dejes toda ansiedad en las manos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque te estás haciendo daño tú. Y estás haciendo daño a los que tienes que amar. Y ahí entro al segundo punto: espíritu de poder, espíritu de amor. Amor es el principal componente de las relaciones interpersonales positivas. Es el ingrediente más importante en las familias hoy en día y siempre. Solo que hoy en día, en esos tiempos de situación complicada, es importante siempre entender que el amor tiene que estar ahí. En tiempos de crisis es importante tener actos de bondad. Nos pueden salvar la vida, ¿sabes? Hay una historia muy linda que leí en un libro del soldado Walter. En tiempos de guerra, Walter se tenía que tirar en paracaídas. Tenían que invadir una ciudad en una noche. Walter era el segundo que tenía que lanzarse en el paracaídas. Pero el primero que se tenía que lanzar se llenó de miedo, de angustia, de literal y físico miedo para tirarse. Y le dijo a Walter: por favor, tírate tú primero. Walter le hubiera podido decir: no, te tienes que tirar tú, yo voy de segundo. Y Walter pensó: voy a hacerlo porque él tiene miedo. Tal vez después de que yo me lance, él siente seguridad. Tal vez después de que yo me lance, se le quita el miedo. Y Walter se lanzó. Cuando Walter se lanza, las tropas enemigas dispararon contra el avión y el avión se desintegró en el aire. Walter abrió su paracaídas y tuvo que ver cómo sus compañeros se desintegraban con ese avión. El ejemplo es muy crítico, es extremo, pero lo que te quiero decir es que en situaciones difíciles los actos de amor tienen que permanecer, tienen que estar ahí siempre. ¿Cómo se manifiesta entonces el amor en la familia? Cariño. Son cosas de las que hemos hablado siempre, pero hay que recordarlas en estos tiempos tan complejos. Y busqué qué significa cariño en familia. Y dice: es eliminar todo espíritu de crítica y desconfianza en la familia. Es ponerse en el lugar del otro. Es saber hablar, pero también saber callar. Es saber elogiar lo digno de ser elogiado. No hay nada que perturbe más a un miembro de la familia que la crítica y que la desconfianza. No hay nada que perjudique más que los gestos de descalificación hacia el otro. Otra manera de mostrar el amor a tu familia es la cortesía. Cuentan una vez de un conductor de un bus. Alguien muy famoso se subió al bus y el conductor del bus fue muy amable con él. Y esperó hasta que se sentara y esperó hasta que el hombre estuviera cómodo y volteó y le dijo: joven, ¿está cómodo? ¿Está bien? Para saber si puedo arrancar. Y el Señor le dijo: sí, claro. Pero él pensó en su ego, pensó: tal vez porque soy famoso, él está siendo muy cortés conmigo. Pero se dio cuenta que se subía otra persona y él hacía el mismo gesto de cortesía. Y se subía otra persona y también hacía el mismo gesto de cortesía. Y el joven famoso no pudo aguantar y le dijo: Señor, perdón. Antes de bajarme quiero hacerle una pregunta. ¿Usted por qué es tan cortés con todos los que se suben al bus? Y el conductor le dijo: ¿sabe una cosa? Hace como 6 años
Escuché la historia de alguien que por haber sido cortés con otra persona, esa persona antes de morir le había dejado toda su herencia. Así que yo decidí empezar a ser cortés, esperando que alguien algún día tuviera un gesto de generosidad conmigo. Pero ¿sabe algo? Con el tiempo descubrí que esto me gusta, que lo disfruto, que es como esa fruta maravillosa y dulce al paladar. Y lo hago ya de manera natural. Yo no estoy esperando que me den nada, no estoy esperando que me ofrezcan nada, que me retribuyan nada. Lo hago de manera natural. ¿Sabes una cosa? No hay nada más lindo que la cortesía entre los miembros de la familia. Y este momento que estamos viviendo ahora es el momento perfecto para que empieces a hacerlo. Si nunca lo has hecho, seguramente en tu casa se van a asombrar. Pero mamá, ¿por qué está tan amable? Papá, ¿por qué está tan cortés con mamá? Empieza a practicar la cortesía. Tercer elemento para mostrar el amor, que es el espíritu que nos ha dado Dios de amor, es el perdón. Pareciera que estamos en un mundo donde practicamos la implacable ley del talión, ojo por ojo. En nuestro país, Colombia, que ha sido un país azotado por las guerras de muchos años, pareciera que no pudiéramos aprender a perdonar. Cuenta la historia de una joven que tuvo que atender al asesino de su hermano porque ella era enfermera. Escuché esa historia de un predicador y me impactó muchísimo y se las quiero compartir. Ese hombre estaba allá en la clínica y su hermano había sido asesinado por ese hombre. De ella dependía la vida de ese hombre y ella lo atendió hasta que el hombre se curó. Pero cuando el hombre se curó, la identificó y se dio cuenta de quién era y le dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué me dejaste vivir? ¿Por qué no me dejaste morir? Y le dijo, porque soy una cristiana, soy una hija de Dios y mi maestro me ha enseñado que yo tengo que aprender a perdonar. Y ese hombre le dijo, si esto es el evangelio, si ese es el Dios que tú conoces, yo también quiero conocer a ese Dios. Eso es el perdón. El punto de la milla extra es otra forma de mostrar el perdón, el amor, perdón. Mateo 5:41 nos habla la palabra del Señor y yo nunca había entendido ese texto como lo estoy entendiendo ahora en esos tiempos de crisis. Si te obligan a llevar una carga, una milla, llévala 2. En estos días me ha tocado hablar mucho de esto porque en todo lugar que lo invitan a uno a hablar, le dicen a uno, hermano, por favor hable de las relaciones interpersonales ahora en tiempo de crisis. Y le he sacado el jugo a esa parte de la palabra del Señor porque la he podido aplicar a mi vida. Dice, si te obligan a llevar una carga, una milla, llévala 2. Y si hablamos de las emociones, yo sé que allá en casa hay papás y mamás e hijos con una carga de una milla emocional. Van cargando esa milla con esa carga emocional porque estamos inundados de temores, inundados de miedos, inundados de angustia, de incertidumbre, todas ellas emociones, incluso hasta polarizadas al extremo. Pero sabes una cosa, el Señor nos dice, si tienes que caminar una milla, esta mañana yo te invito para que sueltes esa carga emocional y para que camines otra, incluso otra, y que puedas caminar muchas millas. Porque sabes una cosa, tus hijos pequeños no van a recordar esta crisis como la crisis del 2020, como la época terrible del 2020 donde casi nos morimos. No. Tus hijos van a recordar esa maravillosa época donde estaban con papá y mamá, donde papá y mamá no tenían que irse a trabajar, no estaban afanados por el reloj, no estaban afanados por el corre-corre, por la plata, por el dinero. Papá y mamá estaban ahí, ¡qué maravilla! Uno habla con los niños y están felices, porque papá y mamá están en casa. Pero veo una segunda milla, amor sin mezquindad. Yo sé que con los padres que estoy hablando esta mañana son excelentes padres, pero el Señor esta mañana te está diciendo, ve una milla más, ama más,
muestra más amor, más cariño, más cortesía, más aprecio. Y vas a ver cómo esas emociones se devuelven, porque es el otro punto del que te quiero hablar, del amor, la retribución del amor, porque todo lo que se da sin mezquindad se devuelve cuadruplicado, quintuplicado, se devuelve de una manera hermosa. Apiano era un historiador romano y cuenta la historia que Andrócles era un esclavo que tenía un amo muy cruel del norte de África, y cuando Andrócles iba a ser sacrificado porque lo tiraron al circo romano para que fuera comido por los leones, el león salió furioso para devorar a Andrócles y se quedó mirándolo y se quedó como petrificado mirando al esclavo y no le hizo absolutamente nada y se vino a lamer los pies del esclavo. Cuando Julio César cuenta la historia que cuando Julio César vio esta escena, le perdonó la vida a Andrócles y lo mandó a llamar y le dijo: yo quiero que me expliques por qué el león, que es una fiera, que no tiene conciencia, no te devoró, ¿qué pasó? Y Andrócles le dijo: ¿sabes qué? Una vez yo me escapé de uno de mis amos y me metí a una cueva, y estando allá en esa cueva vino ese león y venía herido, tenía enterrada una espina en una de sus patas, y yo con mucho temor vine y quité y retiré la espina de su pata, y el león se quedó ahí esa noche y al otro día se fue, pero eso fue hace ya muchos años. Yo estoy seguro que lo que pasó es que ese león me reconoció y se acordó del amor con el que yo lo curé y le vendé su patica. Si eso sucedió con un animal, dice la palabra del Señor en Mateo 5:7, dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Hermana, pero es que amar a los que nos aman es muy fácil, pero es que amar a quien no nos ama, amar a ese hijo que es indiferente, amar a ese esposo que es indiferente, amar a esa esposa que ya tal vez la vida la ha golpeado tanto que ya no tiene actos de amor para su esposo y para sus hijos. Dice la palabra del Señor: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Lo que nos quiere decir el Señor es que hay que tener más amor para aquellos que no nos muestran amor. Se necesita más, porque siempre habrá una retribución de ese amor. Y el tercer punto, ya saliendo del amor, es el dominio propio. Dominio en esas emociones. Ya hablamos del poder o de la fortaleza, que es el equilibrio, hablamos del amor. Y vamos a hablar del dominio propio. Lucas 24:13 habla de los hombres que iban camino a Emaús, cuando se les aparece Jesús. Y en el versículo 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió. Y les dijo, entonces les fueron abiertos, y les dio perdón, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y eso es lo que yo quiero en esta mañana a través del Espíritu Santo, que arda tu corazón, no por mis palabras, sino por la palabra de Dios, porque aquí nos muestra la palabra que cuando Él les abría las Escrituras, no nos dice cuando Él nos leyó las Escrituras, cuando Él nos dijo las Escrituras, porque palabras pueden decirlas muchos. En este momento sobra palabra, tú abres el internet y sobra palabra. Pero lo que necesitamos es que esa palabra penetre en esas emociones, que esa palabra penetre en esos corazones.
El Señor Jesús nos llama, mis queridos hermanos, a renovar nuestra mente. Y esa renovación se logra a través del entendimiento de la palabra del Señor. Cuando reconocemos quién es nuestro Dios, cuando entendemos quién es nuestro Dios, cuando conocemos quién es nuestro Dios. Y yo te quiero hablar a ti, hermano, hermana, en esta mañana, hijo, hija, que estás escuchando este mensaje. Este es un tiempo en el que Dios nos apartó. Veníamos en un mundo, incluso nosotros los pastores, no había tiempo para nada, no había tiempo de nada. Pero ahora el Señor nos está diciendo, es tiempo de que te separes para buscar mi presencia, para buscar mi rostro, para que te metas en la palabra del Señor. Y el Señor, a través de su palabra, hace la obra en nuestras emociones. Esto no es un proceso fácil, duele arrancar cosas. Yo el sábado les hablaba en el espacio que tengo los sábados a las 4 de la tarde. Les decía, cambiar algo del cerebro es difícil. Cuando hay un mal hábito ahí es difícil sacarlo porque el cerebro necesita energía y él dice, esto me gusta y no quiero cambiarlo. Pero el Señor Jesús nos dice, renovar nuestra mente. Hay que renovar nuestra mente. Cambia ese chip, cambia ese enfoque que te está perjudicando, cambia esa cognición que está acompañando esa emoción negativa, cámbiala. Deja de pensar tan negativamente y esta mañana permite que el Señor haga una obra maravillosa en tu familia. Necesitamos familias fuertes. Yo estoy segura y confío en Dios que cuando salgamos de este proceso van a salir familias florecientes, bendecidas. Yo me niego a creer eso de que las familias en casa están todo el día peleando, enojados, que esposos que no se hablan. No. Necesitamos familias que de verdad practiquen el poder, el amor y el dominio propio de sus emociones. Señor Jesús, esta mañana te damos gracias. Porque sé, Señor, que tu palabra ha sido predicada a cada vida, a cada corazón. Te ruego, Jesús, que hagas la obra, Padre Celestial, que tengas que hacer allá en ese corazón, allá en esa vida, Padre. Enséñales que el amor es el vínculo perfecto. Enséñales, Señor, que el amor, como dice tu palabra, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, que tenemos que ir esa milla más y que tenemos que aprender a dominar, no a los demás, sino nuestras propias emociones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga, mis hermanos.